la educación superior. También estará con nosotros Matías Alegría, es químico industrial y licenciado en Ciencias, mención Química, titulado de la Universidad Tecnológica Metropolitana y actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado, investigación en el área de los materiales inorgánicos nanoestructurales, principalmente dirigidos a la remediación ambiental y a la generación de energías limpias. También nos acompañará Fernando Rodríguez, también es químico industrial titulado de nuestra universidad y al igual que Matías, actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en el programa de Ciencias de Materiales e Ingeniería de Procesos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, investigando en el área de nanomateriales de matriz polimérica, específicamente en el desarrollo de biomateriales poliméricos e impresión 3D de piezas para la regeneración de tejidos. Ambos profesionales cuentan con una participación en eventos de divulgación científica y publicaciones donde han mostrado los avances en sus investigaciones. Ahora le doy la palabra al profesor Claudio Jiménez para que pueda comenzar la charla. Muchas gracias, Juliana. Voy a compartirles mi pantalla para que empecemos a hablar entonces acerca de esta industria química, ¿no es cierto? Y cómo ella se relaciona con el medio ambiente. Ahora, los temas medioambientales, ustedes saben que son temas transversales a distintas áreas del conocimiento. El enfoque de esta charla está dado en función de la mirada que tiene la carrera de Química Industrial que imparte la Universidad Tecnológica Metropolitana hacia esta temática ambiental. ¿Okay? Para empezar a hablar de este tema, me gustaría que un poco desglosáramos lo que es el título de la charla, ¿no es cierto? La industria química y el medio ambiente, primero que nada. Veamos qué es lo que es la industria, partiendo por ello, ¿no es cierto? Por los elementos más básicos. Bueno, ustedes saben que las necesidades del ser humano son infinitas, y estas necesidades se satisfacen a través de la adquisición de bienes o servicios, ¿no es cierto? Todos estos son lo que la industria realiza, la formación de bienes materiales, tangibles, como los que vemos aquí en la pantalla, ¿no es cierto? Automóviles, computadores, etcétera, ropa, todo lo que puedan pensar de carácter tangible es un bien material, pero también requerimos de bienes intangibles, que son los servicios, cuando alguien, ¿no es cierto?, nos presta una asesoría médica, cuando vamos al doctor, cuando recibimos educación por parte de un profesor, ¿no es cierto?, son servicios, ¿ok? Ahora, la industria química en particular está dentro de esta rama, es generadora de bienes, ¿no es cierto?, a partir de la transformación de materia prima mediante procesos químicos para la obtención de un producto final. Estos procesos son aquellas acciones con las cuales nosotros transformamos nuestro entorno. Vemos aquí cómo hemos cambiado, ¿no es cierto?, en varios miles de años, desde este tipo de señor a este tipo de señor, y esa transformación tiene que ver con la capacidad que tuvimos como seres humanos, ¿no es cierto?, de manipular el entorno a través de los procesos. Y uno de esos tipos de procesos son los procesos químicos. Entonces, cuando hablamos de la industria química, es una industria que va a transformar materia prima de origen natural o de origen sintético, ¿no es cierto?, minerales, combustibles como el petróleo, en fin, cualquier tipo de materia prima que ustedes puedan imaginar, la va la industria química a transformar mediante un proceso químico, pudiera estar acompañado de un proceso físico con cambio de un contenido energético, o un proceso incluso biológico. Nosotros hablamos de transformaciones bioquímicas, ¿no es cierto? Generalmente estas transformaciones, cuando van en contra de un proceso natural, digamos, de la forma natural en la que están estos materiales, es un proceso que requiere energía para transformarlos, ¿no es cierto? Cuando están en la naturaleza, están ahí tranquilitos los materiales, pero si nosotros queremos transformarlos, vamos a necesitar también de la ayuda de la energía. Esta transformación va a dar origen a los productos químicos que nosotros los clasificamos como básicos, intermedios o finales, dependiendo de las características con que el consumidor pueda recibirlo, pero que ustedes los conocen, ¿no es cierto?, como detergentes, como solventes que puedan imaginarse, ¿no es cierto?, el alcohol,
la acetona, por ejemplo, que trabajan, los plásticos, ¿no es cierto?, las tuberías de plástico, los metales también son parte de la industria química, ¿no es cierto?, más especializada, pero también cae dentro de la industria química. En fin, la mayor parte de los materiales que los rodean y que transforman, como les digo, sus vidas, todos estos materiales que utilizamos en la ropa, en los zapatos, en las mochilas, en los teléfonos celulares, ¿no es cierto?, los mismos computadores con los que estamos en estos momentos trabajando, son materiales que provienen de un proceso de transformación químico y por lo tanto caen dentro de lo que es la industria química. Ahora, en esta actividad, ¿no es cierto?, nosotros es bueno que reconozcamos o ejemplifiquemos este proceso a través de procesos naturales o procesos simples que ustedes hacen día a día en sus casas, ¿no es cierto?, como es la realización de un alimento. Tenemos aquí para ejemplificar dónde estarían las materias primas, ¿no es cierto? Vamos a llegar a un producto final que es esta cazuela, ¿okay? Partimos con unas materias primas, en este caso de origen natural, verduras que podemos ver allí, ¿ok? Y que la industria se encarga primero de tratarlas, ¿ok? Tiene que transformarlas físicamente primero. Antes de entrar al proceso de cocción, nosotros tenemos que realizar tratamientos de modificación de estas materias primas. ¿Qué modificaciones hacemos? Por ejemplo, pelamos las papas o el zapallo, les quitamos la piel, la cáscara. Los cortamos en trozos más pequeños para ayudar a la reacción. Esas acciones que hacemos cotidianamente se enmarcan dentro de las acciones que realiza un proceso químico industrial. Lo mismo hacemos en minería o lo mismo hacemos en industrias relacionadas con los combustibles o con la generación de plásticos. Vamos a encontrar acciones similares que se llaman acondicionamiento de las materias primas. De estos acondicionamientos es importante relacionar para el tema medioambiental que salen residuos o efluentes, por ejemplo, las cáscaras, ¿no es cierto?, que encontramos aquí. En la industria química, si estuviéramos fabricando otro tipo de productos, también encontraríamos esos efluentes que son aquellos aspectos de los que vamos a hablar después, ¿no es cierto?, respecto del medio ambiente. Cuando ya tenemos acondicionada la materia prima, sufre aquí la reacción química, en este caso la cocción de los alimentos. Hay transformaciones bioquímicas que le ocurren a los químicos que conforman estas materias primas, el almidón, los azúcares, las grasas, los carbohidratos, las proteínas que nosotros podamos tener en las materias primas que incorporamos en el proceso de cocción van a cambiar, se van a transformar. Hay ahí una reacción química. ¿Okay? Hay rompimiento de enlaces, formación de nuevos enlaces químicos y por lo tanto ahí está la transformación. ¿Okay? Posterior a esta transformación nosotros tenemos que separar de toda la transformación, van a salir distintos tipos de productos y solamente algunos de ellos a nosotros nos interesan. Entonces vamos a sufrir un proceso de purificación para la obtención del producto final. ¿Okay? Por ejemplo, no sé, aquí en el caso de la cazuela pudiéramos pensar que vamos a utilizar solamente el caldo, entonces vamos a filtrar todo lo que es, ¿no es cierto?, los sólidos y dejar solamente la parte líquida. Entonces estaríamos purificando el caldo como producto final. ¿Okay? En estos procesos también nosotros vemos la generación de efluentes o subproductos que salen de este proceso y que pudieran tener un determinado impacto ambiental. ¿Bien? Otro impacto ambiental que nosotros podemos ver en los procesos o que debemos considerar en estos procesos y que es parte de lo que esta carrera enseña, ¿no es cierto?, son todos los aspectos que tienen que ver con el uso de energía. Para hacer esta transformación, dijimos, es ir en contra de la forma natural en la que estaba la papa, ¿no es cierto? La papa en la naturaleza la encontramos así, pero para verla de una forma distinta, transformada, necesitamos cocinarla y para ello requerimos elevar la temperatura y por lo tanto consumir energía. Ese consumo energético también, como hemos escuchado ampliamente, ¿no es cierto?, en nuestro medio social, está teniendo un impacto ambiental que se ha de considerar.
Bueno, desde esta perspectiva, entonces, la carrera de química industrial es un área del conocimiento, ¿no es cierto?, que toma la química, que es la ciencia que estudia, que es la que ustedes han visto en sus colegios, ¿no es cierto?, o que han tenido conocimiento, que la ciencia estudia la composición, la estructura y la transformación de la materia. Bueno, la química industrial toma a la ciencia química y vierte esos conocimientos hacia el nivel industrial, ¿ok? Aplica entonces lo que era científico, lo que se podía hacer en un laboratorio, investigar en un laboratorio, lo escala y lo lleva a un nivel en donde se produzca un producto químico, valga la redundancia, ¿no es cierto?, a un nivel de alta productividad, por lo tanto a un nivel industrializado. Esa es lo que hace la química industrial. Ahora, la química nos ayuda en este sentido a comprender el mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Y si lo comprendemos, lo podemos también manipular a nuestra conveniencia, ¿no es cierto? Nosotros podemos un poco jugar con las reglas naturales para un poco poder obtener aquellos productos de la forma en que queremos. Por ejemplo, no queremos comer carne, ¿no es cierto?, o papas sin cocinar, ¿no es cierto?, si no las queremos en un estado cocinado porque tienen otro sabor, otro contenido energético, en fin, por las razones que sean, nosotros hacemos una transformación natural a través de una transformación, perdón, desde lo que es el origen natural hacia, ¿no es cierto?, estos productos procesados, ¿ok? Por lo tanto, esta ciencia es la que nos ayuda a realizar esos cambios. La carrera en sí tiene como objetivo, ¿no es cierto?, el desarrollo de procesos tecnológicos asociados a la química, vale decir, el desarrollo de estas reacciones que nos ayudan a cambiar los productos de origen natural, y para eso nosotros necesitamos generalmente investigar e innovar, sobre todo en ambientes tan cambiantes como por ejemplo los que tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, tan desafiantes de lo que nos ha tocado vivir en nuestros últimos años, nos ha desafiado en aspectos tecnológicos, ¿no es cierto? Y eso implica también transformación, también investigación en la área química, porque si nosotros necesitamos niveles de comunicación más rápidos, computadores más potentes, necesitamos materiales con que hacer esos computadores o esas vías de comunicación, y en eso también intervienen los químicos, ¿no es cierto? Pero también nos ha desafiado en conseguir, por ejemplo, rápidamente una vacuna para una determinada enfermedad. Bueno, eso es a lo que nosotros nos referimos con investigación aplicada y con innovación, ¿no es cierto? Hacer cosas que no existían, eso es innovar, ¿no es cierto? Adaptarnos a un medio que cambia con soluciones innovadoras, con soluciones nuevas. Y esto hace la carrera de química industrial. Entonces ahí ya vemos, como les decía antes, hemos entendido qué es lo que es industria, cuál es la industria química, qué es lo que hace la industria química, tenemos ya una idea cómo esta se vincula con el medio ambiente, ¿no es cierto? Y cómo a ella, a este proceso, lo mira la carrera de química industrial. Porque en el fondo estos especialistas son los que saben más acerca de estos procesos, ¿okay? Son los que mejor conocen estas transformaciones y por lo tanto pueden llevarla a un nivel industrial. Pero junto con conocer las transformaciones, conocen también los riesgos inherentes que están asociados a realizar estas transformaciones. Y uno de esos riesgos es lo que llamábamos, ¿no es cierto?, este riesgo ambiental. Los químicos trabajan en distintas áreas de la industria, ¿no es cierto? La industria química es un área muy amplia. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la formación de alimentos, el petróleo y la petroquímica, la minería, la metalurgia, la industria del papel, cualquier producto químico in situ, ¿no es cierto?, las formas de energía, los tratamientos de agua, el potabilizar agua también implica procesos que manejamos los químicos, ¿no es cierto?, perfumes, cosmetología, muchos de estos campos que están aquí, solamente algunos de ellos porque es mucho más amplia, están vistos o tratados desde la perspectiva de la química industrial, contribuyendo a cambios positivos en nuestra calidad de vida. En general, ¿no es cierto?, ese es el objetivo primario de la industria química, mejorar nuestra calidad de vida. Y todos reconocemos que cualquiera de los productos que provengan de estas áreas de alguna manera impactan positivamente en nuestra calidad de vida, pero también, lo que decíamos antes,
han conllevado, como toda actividad humana, algunos riesgos. ¿Okay? Hoy en día nosotros nos vemos, ¿no es cierto?, enfrentados a enfermedades, a procesos sociales, ¿no es cierto?, como la desnutrición asociada a los cambios ambientales y por lo tanto producidos generalmente por la contaminación del entorno, que son propios, todos estos problemáticas sociales que podemos ver hoy en día, son propios de la evolución de la actividad humana. Entendemos el medio ambiente cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo nos relacionamos con el medio ambiente? Entendemos el medio ambiente como una interrelación biogeoquímica, o sea, desde el punto biológico, geológico y químico, de la sociedad, los ecosistemas y la naturaleza. ¿Okay? Eso es lo que nosotros definimos como medio ambiente. Ahora, este medio ambiente generalmente tiene una capacidad autorregulatoria, es capaz de amortiguar los cambios que produzcan los seres, ¿no es cierto?, con los que se interrelacionan. En general, esta amortiguación implica que el medio ambiente está en un estado de equilibrio. El problema ambiental se genera cuando una actividad de alguno de estos participantes de estas interrelaciones, ¿no es cierto?, ya sea la naturaleza, el ecosistema o la sociedad, alguno de ellos con su actividad desregula el equilibrio, ¿ok? Sobrepasa la capacidad que tiene el medio ambiente para amortiguar los cambios. Y ahí es donde se produce entonces el daño o el efecto ambiental. Eso pasa en general con la actividad que realiza el ser humano, la actividad antrópica, ¿no es cierto?, de origen humano. Y no es extraño, ¿no es cierto?, que la industria química también la cause. La actividad humana, entonces, tiene un impacto sobre el planeta, ¿no es cierto?, producto de la generación de materiales industriales, del uso de combustibles fósiles, el aumento de la población también tiene un impacto, ¿no es cierto?, en la medida que el número de habitantes crece. Un país como Chile, por ejemplo, que no hace tantos años tenía 13 millones de habitantes, hoy ya son 18, 19, y así subiendo, hay un aumento en la población que también trae consigo un aumento del consumo y por lo tanto de los residuos generados. ¿Okay? Todo eso está teniendo impacto sobre el planeta. La producción agropecuaria, ¿no es cierto? El consumo de carne, por ejemplo, es una actividad altamente contaminante, por más que sean vacas, no es industria química, digamos, porque a veces tenemos la industria química una muy mala imagen, pero pensando en una actividad agropecuaria, ¿no es cierto? Como la producción de carnes, los animales generan también gran cantidad de gases que son contaminantes para el medio ambiente y son responsables del efecto invernadero. ¿Okay? Los efectos que nosotros vemos de todas estas actividades son la contaminación, como el smog fotoquímico, la lluvia ácida, de las cuales ustedes han escuchado hablar, ¿no es cierto?, ya sea en los colegios o en las noticias, ¿no es cierto? Hablamos de cambios como la erosión, cambios climáticos, que son los que más están en estos momentos en el vocabulario popular, digamos, en el común de las noticias. Nosotros escuchamos hablar del clima, la temperatura, qué extraño para estos meses que estamos viviendo, ¿no es cierto? Bueno, responden a inversiones térmicas, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, entre otros factores. Si nosotros pudiéramos pensar, ¿no es cierto?, en aspectos negativos, pensaríamos en todos ellos sobre el medio ambiente y en parte los asociamos a la responsabilidad que tienen sobre ello la industria química. Pero la industria química, o la industria en general, ¿no es cierto?, tiene también aspectos positivos. Si nosotros pensamos en que la producción de químicos genera también la producción de medicamentos, estos han logrado, ¿no es cierto?, aumentar las expectativas de vida del ser humano. El uso de pesticidas ha sido imprescindible para el control de plagas, ¿no es cierto? Los combustibles para todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar, no solamente de la movilización, sino que del acceso a recursos, ¿no es cierto? El acceso a alimentos, lo que habíamos hablado antes, la producción agropecuaria es contaminante, sí, pero también por otro lado nos da un acceso más fácil a la alimentación. La explotación de recursos naturales, minerales, ¿no es cierto?, por ejemplo, también son, por ejemplo, en el caso de Chile, la explotación del cobre es lo que impacta altamente sobre el presupuesto de la nación. Entonces, si bien la industria tiene aspectos negativos, también hemos de reconocer los aspectos positivos que ella conlleva. Ahora, ¿cómo de alguna manera
poder equilibrar las dos situaciones de tal forma de mantener este equilibrio de autorregulación del medio ambiente y no verse sobrepasado por esta actividad. Bueno, las soluciones, sin lugar a dudas, a las problemáticas que hemos planteado antes, están 100% seguro en la ciencia. ¿Okay? Nosotros podemos ver una sociedad en donde continuamente estemos viendo recriminaciones entre organizaciones medioambientalistas y los poderes políticos y económicos respecto de las culpabilidades o respecto de cuáles son las influencias que tenemos sobre la problemática ambiental cada uno de nosotros. Sin embargo, la información más honesta y más confiable la vamos a encontrar en la ciencia, puesto que ella es la única que trabaja con evidencia a través de una metodología, ¿no es cierto? Está más allá de un discurso socioeconómico o sociopolítico. A partir de ello, entonces, va a ser la ciencia la que nos ayude a solucionar estas problemáticas y entre ellas la problemática ambiental. ¿Cómo? Primero, estudiando, entendiendo, interpretando los fenómenos. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar una solución es entender lo que está pasando, y para eso hay que estudiarlo. ¿Okay? Si queremos comprenderlo, tenemos que estudiarlo. Eso nos va a ayudar a tomar conciencia, tanto a científicos, a políticos, a empresarios y al público en general, respecto de la problemática ambiental. Lo primero es entender o aceptar que hay una problemática, y eso pasa por la toma de conciencia a través del estudio y el entendimiento e interpretación de los fenómenos, con evidencia científica. Nos va a ayudar también a reunir información, ¿no es cierto?, para acordar o seguir llegando a acuerdos internacionales, como por ejemplo el protocolo de Kioto, ¿no es cierto?, que busca la reducción de los gases de efecto invernadero a través del cambio de tecnología, ¿no es cierto? Estos acuerdos internacionales se llegan o se logran luego que podamos encontrar información veraz y confiable respecto de los efectos que está teniendo los gases, en este caso, ¿no es cierto?, o algún otro aspecto frente al medio ambiente. También tenemos que estudiar los residuos y sus tratamientos o disposición. Aquí también hablamos de cambios tecnológicos que tenemos que realizar, mejoras en cómo tratar nuestros residuos, ver si son residuos o no, o si todavía son aprovechables para otro proceso. O sea, lo que hacemos, por ejemplo, en CLASA con el reciclaje de los envases, ¿no es cierto? Vamos ya no produciendo tanto residuo, tanta basura, sino que estamos aprovechando algunos de ellos con el fin de aportar al trabajo en la protección medioambiental. Pero ese aprovechamiento pasa, ¿no es cierto?, por estudiarlo. ¿Qué son, cómo son, para qué podrían ser útiles, ¿no es cierto? O si ya no son útiles para otro tratamiento y tenemos que deshacernos de ellos, tenemos que tratarlos antes de deshacernos de ellos. Por último, nosotros también impulsamos la mejora o la solución a los problemas ambientales a través de cambios tecnológicos para el control de plagas, el uso de fertilizantes, nueva producción de medicamentos. En general, procesos productivos de distinta índole, nosotros los podríamos atacar con una mirada distinta que hoy en día se llama química verde o química sostenible, ¿okay? Que es, ¿no es cierto?, aquella uso de la química, pero con el menor impacto ambiental posible a través de los cambios tecnológicos que vamos impulsando en las formaciones universitarias y posteriormente en el desarrollo de la vida profesional. A modo de ejemplo, yo les he puesto aquí algunos datos que he sacado de revistas internacionales respecto de algunas industrias, cómo han logrado revertir procesos de contaminación. Por ejemplo, la industria que hace el papel. Nuestros cuadernos, donde escribimos, donde tomamos nota, tienen unas hojas blancas, preciosas, ¿no es cierto? Pero la materia prima de la cual se producen, que es la celulosa, no tiene ese color. La celulosa es oscura, es amarillenta, ¿okay? La pasta de celulosa va a tener un color más parecido a lo que ustedes conocen como papel roneo. ¿Okay? Este papel blanco que nosotros vemos y que nos gusta tanto para escribir, se origina a partir del uso de oxidantes sobre las pastas de celulosa. Oxidantes como los peróxidos, como el cloro, por ejemplo. Ustedes saben que para sacar una mancha, por ejemplo, cuando quieren decolorar algo en casa usan cloro. Eso oxida a los colorantes, ¿no es cierto? Pero el cloro tiene un efecto ambiental notorio.
Sin embargo, la industria se ha adaptado a ese efecto, ¿no es cierto? Y ha quitado el uso de cloro sin dejar de hacer pasta de celulosa blanqueada, ¿no es cierto?, hacer papel blanco, ha podido transformar la tecnología, dejar de usar cloro, ¿no es cierto?, y apostar por una tecnología completamente libre de cloro, ¿ok? Esto ha reducido, ¿no es cierto?, en pocos años, aquí hay un ejemplo de 2 años muy cercano, entre el 91 y el 94, cuando se introdujo la tecnología en una determinada empresa, ¿no es cierto?, los líquidos que desechaba esa empresa mejoraron sus índices en marcadores medioambientales como los sólidos totales en suspensión, ¿no es cierto?, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, en general fueron mejorando estos indicadores. No tenemos herramientas como para su análisis, pero lo que les puedo decir es que fueron estos valores, al ir disminuyendo, implican mejoras desde el punto de vista ambiental. ¿Okay? Por otro lado, por ejemplo, en otro tipo de industrias que podemos ver acá abajo, ¿no es cierto?, para la producción de otros materiales o de otros productos químicos, también se hicieron cambios en los procesos, en la tecnología, de tal forma que, del mismo modo que en el caso anterior, en poco tiempo o con o sin tratamiento de residuos, podemos ver cómo los residuos líquidos que generan estos efluyentes líquidos que salen de esta industria mejoran sus características, haciéndolas más tolerables o menos dañinos para el medio ambiente. A lo mejor lo que de aquí nos resulta más común o más conocido es el concepto de pH, ¿no es cierto? Ustedes saben que el pH mide la acidez de un líquido o de una solución, ¿ok? En general, los residuos que salían sin tratamiento podían tener pH o muy ácidos o muy básicos, y sin embargo, una vez tratados, ¿cierto?, también por la industria química, porque la industria química realiza el tratamiento de los residuos, ¿no es cierto?, somos capaces de acercarnos mucho más al pH neutro, que está en la escala de 7, ¿no es cierto? Nos acercamos a esos valores, y por lo tanto vemos ahí entonces la mejora ambiental. Otro ejemplo que quería ponerles, sobre todo porque está muy relacionado con nosotros, con nuestro consumo. A veces pensamos, ¿no es cierto?, que el problema medioambiental es de otros, es del empresario, pero nosotros con nuestros hábitos de consumo también somos parte del problema ambiental. Por ejemplo, nuestra ropa, ¿ok? La industria textil es una industria extremadamente contaminante, ¿ok? Es una industria que descarga, en general, si no trata sus residuos, descarga gran cantidad de material, ¿no es cierto?, no parte de la naturaleza, lo descarga a flujos de agua naturales, contaminándola, ¿no es cierto? Para teñir este algodón con el que hacemos nuestras ropas, usamos entonces colorantes químicos, ¿ok?, que luego son vertidos a fuentes naturales de agua, generando un tremendo impacto, ¿ok? La industria textil, fíjense que la cantidad de agua generada contaminada es extremadamente alta comparado con otras industrias como la industria azucarera, que también contamina agua, la industria de la cerveza también contamina agua, en fin, hay una serie de industrias que pueden ser contaminantes, pero la industria textil tiene mayor impacto que otras, ¿ok? Es gran cantidad de impacto. Ahora, estos residuos, nosotros mismos, los químicos, ¿no es cierto?, la industria química los puede tratar, los puede volver a ser amigables con el medio ambiente. ¿Okay? Un ejemplo de ello es, les quería mostrar solamente a modo de ejemplo, cómo unas sustancias muy simples, como es el carbón activado, ¿okay?, similar al carbón con el que hacemos los asados, ¿no es cierto?, un carbón activo, y unos esqueletos que tomamos de estas especies marinas, ¿no es cierto?, tienen un exoesqueleto, que tanto las especies microscópicas como las macroscópicas, con los cuales cuando ya se muere esta especie marina, ¿no es cierto?, deja este residuo con el que se puede hacer una especie de polvo, ¿no es cierto?, que se llama tierra de diatomea. Cuando mezclamos estos dos productos, el carbón con la tierra de diatomea, podemos hacer un material filtrante para estas aguas que tienen colorante, ¿ok? Y el colorante va a quedar retenido en estos materiales sólidos, dejando a las aguas limpias, completamente limpias. Es una de las mejoras
que la misma industria ha encontrado en los últimos tiempos, aprovechando los poros que dejan estas estructuras, ¿no es cierto?, ha podido retener colorantes en esos poros y dejar pasar el agua limpia, recuperándola entonces para el medio ambiente. En general, cuando nosotros estudiamos carreras del área de la química, estudiamos estos procesos, ¿no es cierto?, estos procesos que, tanto por un lado, actúan en la industria química, como actúan posteriormente a ella para solucionar problemas medioambientales. En el fondo, para terminar mi parte de la exposición, comentarles que los químicos, digamos, son personas que deciden tomar este camino profesional, puesto que les interesa de alguna manera entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida en general. Por lo tanto, tienen predilección por saber acerca de avances tecnológicos, son en general innovadores, ¿no es cierto?, observadores, les interesa cuidar el futuro, son una especie de superhéroes, ¿no?, porque de alguna manera van a estar en la parte de la solución. Les comentaba antes, la mayor parte de las problemáticas sociales las vamos a encontrar la solución en las ciencias, y por lo tanto estos químicos son parte de estos científicos que van a ayudar a mejorar ese aspecto de la sociedad. Bueno, a muy grandes rasgos, esto es lo que es la industria química, qué es lo que hace, cómo influye, ¿no es cierto?, sobre el medio ambiente, y cómo los mismos profesionales del área son capaces de mejorar esos impactos ambientales que la industria puede dejar. Por mi parte, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Chicos, si tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la mano o escribir por el chat para poder activarles los micrófonos. No, vale. Pues entonces pasamos con Matías, que les va a contar acerca de otra parte, otra perspectiva de estas mismas problemáticas. Matías. Ahí vemos tu presentación, Matías. Matías, estás muteado, está así con el teléfono, con el micrófono apagado. Ahí sí. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, Matías. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Matías Alegría. Yo soy químico industrial y actualmente estudiante del programa de doctorado en Ciencia de Materiales e Ingeniería de Procesos. También pertenezco al Laboratorio de Investigación de Materiales Inorgánicos Nanoestructurados. Bueno, el día de hoy les presento una pequeña charla sobre el uso del sol como motor de energía para descontaminar el mundo. Primero, les voy a comentar sobre... Voy a hacer esto primero. Primero voy a comenzar a hablarle un poco sobre la fotosíntesis, que es el proceso en que las plantas convierten el dióxido de carbono y el agua en hidratos de carbono, oxígeno, bajo luz solar. De esta forma, la naturaleza es capaz de transformar un contaminante, como el dióxido de carbono, que nosotros exhalamos en la respiración, en oxígeno que podemos utilizar. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Considerando que en el mundo el 90% de los combustibles utilizados son de origen fósiles y solo el 10% de los combustibles son alternativos. Además, que se descargan cerca de 200.000 toneladas por año de distintos colorantes, y específicamente en nuestro país se han utilizado ampliamente distintos colorantes como el naranja de metilo, el rojo congo o el azul de metileno en la industria textil, pero que luego del proceso de tinción o de teñido del producto se descargan al alcantarillado. Entonces, de esta forma se presenta la fotocatálisis heterogénea como una opción sustentable y también excepcional, amigable con el medio ambiente, capaz de destruir estos contaminantes utilizando la luz proveniente del sol.
Como vimos, la fotocatálisis utiliza materiales semiconductores. Un material semiconductor es un material que presenta una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor y superior a la de un aislante. En este caso, por ejemplo, tenemos un alambre de cobre conductor y un material aislante sería una botella de vidrio. Entonces, por ejemplo, cotidiano acá incluye el óxido de hierro, que nosotros lo encontramos en los clavos oxidados que vemos en la calle. También puede ser el óxido de zinc, que siempre encontramos en el almacén más cercano, que se utiliza para eliminar hongos de los pies. También cuando vemos superficies de cobre oxidadas, y también, pero no es muy común, es la presencia de dióxido de titanio, que está presente en la mayoría de las pinturas que utilizamos en nuestras casas. Entonces, este material semiconductor, cuando es irradiado con energía igual o superior a su banda de energía prohibida, o también llamado bandgap, genera el salto de un electrón de la banda de valencia hacia la banda de conducción, generando dos especies. Una es el hueco o agujero y tenemos también un electrón. Estas dos especies pueden migrar a la superficie del sólido, en donde reaccionarán con distintas moléculas que están absorbidas o adheridas a su superficie. En este caso, si hay oxígeno, el oxígeno reaccionará con el electrón y generará la especie altamente reactiva llamada superóxido. Lo mismo sucede con los huecos cuando reaccionan en contacto con el agua para generar el radical libre hidroxilo. Entonces tenemos tres especies: los superóxidos, los huecos y los radicales libres hidroxilo, que en contacto con el colorante lo van a destruir. En este caso, pensemos que este Pac-Man es cualquiera de estas especies que son altamente reactivas, y cuando están en contacto transformarán ese contaminante en dióxido de carbono y agua. Entonces, nosotros, ¿por qué degradamos colorantes industriales? Principalmente porque estos colorantes tienen una alta solubilidad, tienen un alto brillo y también tienen una alta resistencia química. Sin embargo, cuando nosotros consumimos o tenemos un contacto físico con estos colorantes, se puede incidir en la aparición de distintas enfermedades como la cianosis, ictericia, cáncer e incluso la muerte. Y además, en el medio ambiente, a bajas concentraciones pueden generar un gran problema medioambiental. Entonces, como ya vimos, tomamos los colorantes industriales en presencia de un material semiconductor y luz visible o luz solar, se degradan a dióxido de carbono y también en agua. Este dióxido de carbono generado como subproducto se puede volver a utilizar y podemos obtener distintos productos químicos con un valor agregado. Por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, el cual puede ser transformado a metano, ácido fórmico, metanol o etanol, que son productos que uno podría vender. También tomamos el agua generada en contacto con un semiconductor, se puede obtener hidrógeno gaseoso. Entonces, de esta forma, nosotros estaríamos transformando el agua en un combustible. Y lo único que necesitamos es de un material semiconductor y la luz del sol. Y también se espera que en un futuro cercano este hidrógeno producido a través del sol pueda reemplazar a los combustibles fósiles. Ahora les voy a comentar un poco sobre una investigación que realicé en mi pregrado, antes de titularme como químico industrial, la cual consistió en la preparación de un semiconductor magnético. En este caso, yo tomé sales de hierro 2 y sales de hierro 3 y les agregué un agente precipitante y obtuve nanopartículas de magnetita. La magnetita es una mezcla de óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3 y es nanométrico debido a su reducido tamaño. Estas nanopartículas de magnetita, que fueron sintetizadas en un laboratorio, también se encuentran en la naturaleza. Y la gran ventaja o la gracia de estas partículas magnéticas es que se pueden recuperar al aplicar un imán. Entonces, yo en mi tesis tomé un contaminante, lo mezclé con nanopartículas de magnetita, lo irradié con luz solar y cuando se degradó completamente el contaminante, acerqué un imán para recuperar el material y de esta forma me evitó filtrar o centrifugar para recuperar el sólido. Ahora voy a mostrar algunos resultados sobre esta investigación, los cuales indican que luego de 5 horas de irradiación
un colorante como el azul de metileno se degradó completamente en dióxido de carbono y agua. Esto sucedió principalmente debido a las especies que son altamente reactivas, como el superóxido, el hueco o los radicales libres hidroxilos. En contacto con la molécula de colorante, la van a degradar o romper en pedacitos más pequeños hasta su completa mineralización, o sea, en su transformación de dióxido de carbono y agua. También repetí este experimento para la producción de hidrógeno. Este experimento consistió principalmente en utilizar un reactor en donde agregué este material magnético o semiconductor de magnetita, agregué agua, lo irradié con luz solar y se generó hidrógeno. Este hidrógeno viajó a través de una columna de agua y a medida que se va llenando de hidrógeno la columna va desplazando el agua. Entonces de esa forma yo supe la cantidad de hidrógeno producido luego de 1 hora de irradiación, que principalmente fueron de 20 ml de hidrógeno por hora. Se me quedó pegado. Y ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna consulta? Por el momento no hay ninguna mano levantada. Sigamos con Fernando, así al final dejamos todas las preguntas que puedan surgir. Okay. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, correctamente. Muchas gracias a todos los presentes por estar conectados. Mi nombre es Fernando Rodríguez, soy químico industrial y licenciado en Ciencia Mención Química de la UTEM. Al igual que Matías y al igual que Juliana en algún momento, y soy actual estudiante del programa de doctorado de la UTEM, que lleva por nombre Ciencia de Materiales e Ingeniería de Procesos. El propósito de lo que les voy a comentar ahora es más que nada para que ustedes se imaginen cómo podría ser su vida universitaria una vez ingresando a la universidad. Ya vieron con el profesor Jiménez y con Matías todas las cosas que podemos abarcar como químicos y todos los conocimientos que podemos incluir dentro de la sociedad para poder mejorar y aportar con nuevos conocimientos para mejorar cualquier tipo de proceso. Entonces, desde mi punto de vista, yo quiero que ustedes se imaginen con esta presentación cómo podría ser su vida universitaria y cuáles van a ser todas las oportunidades que van a tener para que las puedan aprovechar. De acuerdo a esto, yo quise poner una foto aquí para que ustedes me vean a mí. Quizás va a sonar muy yo la presentación, pero quiero que ustedes se imaginen en mí como un universitario de primer año. Yo ingresé a la universidad en el año 2014, junto con mi prima que entró a estudiar otra carrera dentro de la UTEM. No me matriculé en la carrera de química industrial y al ingresar a mi primer año fue un cambio rotundo en mi vida, donde yo estaba acostumbrado quizás a que mis papás estuvieran pendientes de mis tareas en el colegio, de que estuvieran pendientes de mis notas, de que si iba o no iba. En cambio, cuando uno entra a la universidad, uno entra a ser una persona totalmente independiente, donde tus papás, tu familia ya no está encima de ti para poder motivarte a estudiar ni nada, está totalmente independiente. Por lo tanto, muchos de nosotros, incluyéndome, cometemos el error de liberarnos al entrar al primer año y conocemos todo lo que son las fiestas, las nuevas amistades, el nuevo mundo, las nuevas libertades. Y ahí es donde muchos se confunden y piensan que la universidad es solamente un distractor, una forma de conocer nuevas personas, siendo que la universidad es un espacio para que nosotros podamos crecer tanto como profesionales como también como personas. De acuerdo a esto, yo, sí, en las primeras pruebas puedo comentarles de que me farrié mucho y no tuve muy buenas notas. Sin embargo, al mes ya de entrar a mi primer año de clase, me di cuenta de que yo entré a la universidad no solamente para pasarlo bien, sino que para aprender como profesional. Entonces conocí nuevas amistades que me ayudaron a estudiar y empecé a ir mejorando y me di cuenta de todas las oportunidades que nos daba la universidad y que estaban ahí encima de la mesa para cualquier persona que quisiera aprovecharla.
Según esto empecé a estudiar y me di cuenta de todas las capacidades que tenía como químico, cómo eran de entretenidos los laboratorios. Aquí en la segunda foto ustedes pueden ver cómo estamos en el laboratorio haciendo nuestros experimentos, que todos pasamos por ellos. Como químico industrial nosotros pasamos un 80% de la carrera dentro de los laboratorios, que son muy entretenidos. Y al pasar los años me di cuenta de que dentro de la universidad se me daba la oportunidad de hacer clases, participé en ayudantías de los ramos que más me gustaban, como por ejemplo física, química orgánica, laboratorios de química general, y me di cuenta de que yo, con las cosas que iba aprendiendo, podía enseñarle a la gente más pequeña. Y eso incentivó en mi persona a seguir creciendo como profesional y como docente. También logré entrar en el programa de tutores de la Facultad de Ciencias, donde nos hacíamos cargo de guiar a los alumnos de primer año en su vida universitaria para que ellos pudieran insertarse como se debe dentro de la universidad. Aquí aprendí muchas capacidades, nos capacitaron mucho en la universidad de manejo de tiempo, de liderazgo de equipo, entre muchos temas más que me ayudaron a ir creciendo aún más en mi perfil como profesional. También participé como presidente del centro de estudiantes, eh, participé en esta banda aquí cantando en la universidad. Traté de aprovechar siempre todas las oportunidades que me daban para participar, conocer nuevas personas y seguir creciendo día a día como profesional. Finalmente, en el año 2018, terminando mis ramos, en la foto del medio de la parte de abajo ya es cuando yo egresé finalmente y terminé todos mis ramos y entré a hacer mi tesis de investigación en el laboratorio de nanotecnología y material avanzado. Conocí lo que es la investigación científica y cómo todos los conocimientos que nosotros adquiríamos como químicos industriales podíamos aplicarlos realmente al desarrollo de nuevas ideas por medio de la investigación. Ahí es donde conocí a la doctora Carmen González, que me abrió las puertas de sus laboratorios y empezamos a trabajar con todo lo que son los biomateriales, impresión 3D, regeneración de tejido, temas que yo nunca pensé que quizás iba a llegar a tocar o que iba a llegar a realizar en mi momento y se veían como temas lejanos. Yo en este momento me di cuenta de que sí tenía capacidades como científico y podía desarrollar nuevos temas que podían aportar a la sociedad. De acuerdo a esto, yo logré terminar mi tesis en base a biomateriales con capacidades antibacteriales y me titulé en el año 2019, ya hace 2 o 3 años, como químico industrial y licenciado en ciencia mención química. Una vez titulado, llegamos al típico mundo de los desempleados, donde tuve que tomar la decisión de o salir a buscar trabajo en el área industrial, donde yo tenía amigos que trabajaban ya, como mencionaba el profesor Jiménez, en cosmetología, en tratamiento de agua, en farmacología, en la industria de los polímeros, los plásticos, en vinos, en minería. Tenía todas estas oportunidades que estaban al alcance. Sin embargo, con mi experiencia dentro de la universidad, como hice ayudantías, hice algunas clases y participé en todas las cosas que nos daba la universidad, me di cuenta de que mi lado no iba tanto por el área industrial. Sí estaba disponible, pero decidí dedicarme a lo que era la docencia y la investigación. De acuerdo a esto, entré y me puse a investigar sobre los distintos programas de posgrado, que son los cursos que uno toma después de estar titulado, de tener un grado de profesional, y me di cuenta de que existían un sinfín de cosas que nosotros podíamos seguir haciendo luego de estar titulados. Dentro de esto están los diplomas o las especializaciones que son anexas al título profesional y podemos encontrar ya sea magíster, doctorados en minería, metalurgia, química de materiales, medio ambiente, nanomateriales, distintos cursos que nos podrían ayudar a especializarnos aún más y la ventaja es que estos cursos eran pagados o por las universidades o por el gobierno. Por lo tanto, uno no paga nada de arancel y aparte te pagan un sueldo por estudiar. Pero para esto, siempre te piden tener un rendimiento académico óptimo, que es generalmente tener promedios arriba de 5, haber participado en instancias dentro de la universidad como ayudantía,
hacer trabajos dentro de la universidad, hacer investigación en las tesis, y todas estas cosas que yo hice en el transcurso de la universidad me ayudaron a poder optar al programa doctoral. ¿Alguien está hablando? ¿No? Se activó de repente. Sigue, Fernando, por favor. Bueno, y como les comentaba, después de mi título profesional, yo me salté el magíster. El magíster, para que ustedes se lo imaginen, dura aproximadamente 2 años, en algunos países menos, y hice directamente el doctorado en Ciencia de Material e Ingeniería de Procesos de la UTEM. Y para comentarles, la UTEM también tiene estos programas donde uno puede seguir estudiando, especialmente para los químicos industriales. Está disponible el Magíster en Química con mención en Tecnología de Materiales, que ustedes pueden partir ya en su 5.º año de universidad. Por lo tanto, también es una opción para que ustedes sigan especializándose y sigan aprendiendo cada vez más. Mi consejo en ese sentido es que aprovechen todas las oportunidades que van a tener como universitarios para poder destacar, para hacerse nuevos contactos y aprovechar todas estas instancias como la ayudantía, los programas de tutores, congresos, para que ustedes puedan crecer como personas y crecer como profesionales. Más que nada esos son mis consejos, y si tienen alguna pregunta, ya sea personal o profesional, eh, pueden hacérmela directamente al profesor Amatis. Muchas gracias por su atención. Chicos, pueden levantar la mano, escribir por el chat. Voy a dar unos minutitos para las preguntas, para dar comienzo al sorteo, para poder finalizar esta charla en honor al tiempo. De todas formas, muchas gracias al profesor Claudio Jiménez, a Matías y a Fernando por su presentación de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, chicos. Como veo que no hay consultas, voy a proceder con el concurso.